La voz de la tortuga muerta, un podcast donde hablamos de terror, ciencia ficción y fantasía. Bienvenidos al canal de la voz de la tortuga muerta, la cual ya había anunciado. En esta ocasión vamos a hablar de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El que creó a Voldemort. Voldemort no tiene nada que ver. Bueno, entonces Freddy Krueger. Ok. Frankenstein. Frankenstein es de Mary Shelley. ¿Y cuál es la diferencia? Estamos hablando de un doctor. Sí. En fin, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, esta obra es creada por un señor llamado Robert Louis Stevenson, el cual probablemente conozcan por obras como El planeta Cuervo. del tesoro. Hostia, tío. No, de hecho no hizo El planeta del tesoro, pero sí La isla del tesoro, que es la que se está... basaron para El planeta del tesoro. Sí, sí. Exactamente. También Disney, no nos demandes. ¿Te acuerdas de que hablaron una vez en Leyendas de los resurreccionistas o algo así? Sí. Los vatos que se acaban muertos. Exacto. Él tiene un cuento que se llama El ladrón de cadáveres. ¿Y se trata de eso? Ajá. Sí, Nice. está basado en esos hechos porque ves que sí eran hechos reales. Entonces, que hizo un cuento basado en Ay, qué bonitas esa eran situación. esas épocas. Tenías que robar cadáveres para estudiarlos y no sabías si eran muerte natural o muerte ¿Por enfermedad? no, o sea, O asesinato, homicidio, asesinato, sí, suicidio. muerte inducida. Lo suicidaron. Dice, todo empezó con un sueño. Lo que soñé sobre el Dr. Jekyll, confesó el autor al New York Herald, fue que un hombre se veía obligado a entrar en un armario e ingiere una droga que lo transforma en otro ser. ¿Era gay? Salía del closet. me desperté y comprendí inmediatamente que Llegaba había encontrado... ¿Ves? No hay nada. Randall no está aquí. Llegaba Aslan. Esto es Narnia. Traía su polvito, su nieve. Es Narnia. Es ñorño. Aslan. Es Narnia. ¡Abuela! Mi tío está hablando con el gato otra vez. Cállate, fauno. Maldito fauno. Pinches enanos, como los odio. Nunca confíen en un fauno. Y en una marmota. ¿Qué eran esos otros? ¿Unos tejones o qué? Esas madres que también Un hablaban. tlacuache. Un tlacuache que habla. ¿Te acuerdas de... no era la del príncipe Caspian, era la que seguía, donde la rata traía broncas con el niño Edmund, no me acuerdo, con el que era malo según. Ajá. Y como los animales hablaban, le estaba hablando a un cuervo y todos se rieron de él porque el cuervo no hablaba. No sé si era un cuervo o una gaviota, pero... Qué imbécil. Bueno, yo lo entiendo porque si ves que todos los animales te hablan, pues... También le vas a hablar a un cuervo. Sí. Y llegas con el cuervo. ¿Cómo los ves, cuervo? Que son putos. Y el cuervo, nunca más. Nunca más. Bueno. Al único que le da miedo aquí es a Po. Estoy escuchando un libro de Allan Poe. Ajá. Y creo que era norteño. ¿Porque se casaba con su prima? Sí, en varios cuentos. ¡Oh, la bestia! Sí, se le veía lo norteño. Nice. Sí.
Dice, me desperté y comprendí inmediatamente que había encontrado el eslabón perdido que andaba buscando desde hacía mucho tiempo. Y antes de irme a la cama tenía muy claro casi todos los detalles de la trama. Ok. Sí, de hecho se le hizo de pedo a su esposa porque lo despertaron. Dice, los gritos de horror de mi marido me obligaron a despertarlo, lo cual le indignó mucho. Así de, espérate, güey, ya que si ibas a ver cómo termina mi cuento, ella ibas tú y me despiertas. ¿Estás viendo que ya tenía Maribel Guardia? Y iban a llegar las chicas del coro. Como a su mujer no le gustó el primer manuscrito por las alusiones al sexo. ¿Ves? Maribel Guardia. Yo creo que sí estaba en esa historia. Stevenson quemó el primer manuscrito y volvió a redactar el cuento en 3 días. Antes de un mes había escrito la versión definitiva. Había escrito un cuento de chambeadoras. Era la primera vez. Era el libro vaquero. El libro. Pero como a su esposa no le gustó y le dio de escobazos, y ya sacó la otra historia. Esto es más decente. Ya vas a empezar de puerco. Ahí vas tú de puerco. Más tarde, Stevenson confesaría que el primer esbozo era lo mejor que había escrito en toda su vida. ¿Ves? Y era la de chambeadores. Le dije, amigo. Dando a entender que Fanny, o sea, que es su esposa, lo había echado a perder. Y ya estaban pensando, mira todo el dinero que estaríamos ganando. Pero pues me despertó. No me acuerdo qué había escrito aquí. Sí, que le pidió que quemara su cuento porque estaba muy sexoso. Puerco. Lo único que se sabe de aquel borrador es que en él la naturaleza de Jekyll era completamente perversa sin necesidad de la pócima y que su transformación en Hyde se conseguía gracias a un disfraz. O sea que en ese no se tomaba nada. Se echaba un pulque a veces, pero no lo necesitaba para transformarse, nada más se disfrazaba. Se ponía unos lentes. ¿Clark? ¿Superman? Soy el Dr. Jekyll. Hola, soy Mr. Hyde. Cringe. Momento cringe del video. Es el mismo principio. Los que escuchan esto no lo ven. Las 3 personas que escuchan esto. 4. Quiero pensar que son 4. Y uno es un bot. Bueno, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, 1886. No manches. Inventó la trama del pizzero. ¿Por qué? La del pizzero. Pues de los videos. Sí, bueno, sé cuál es la trama del pizzero, pero ¿por qué la inventó? Porque era ahí de que no podían hacer videos, entonces inventó solo la trama. Fue lo que escribió. Por su cuento de chambeadora. Ajá. Chale. No denigres al pobre señor Stevenson. Con lo que me estás contando es muy difícil hacerlo. La novela viene a ser una sucesión de testimonios procedentes de varios testigos, cuyo presunto fin es develar un misterio. Pero entre los testigos es Mr. Utterson quien recibe la mayor importancia, ya que es a través... El mayordomo. No, de hecho era su abogado, ¿Del diablo? Era como un licenciado o algo así. Ya que es a través de él que descubrimos el misterio. Utterson es el abogado del Dr. Jekyll y también uno de sus mejores amigos. La primera vez que vemos a Mr. Hyde es cuando, caminando por la calle, atropella sin miramientos a una niña pequeña, y después de caminar sobre ella la deja tirada en la calle y se va. Es que se encuentran, la niña choca con él, se cae, le pasa encima y se sigue. Si me quítate, niña, no ves que no tengo tiempo.
un lado. Y luego Por tu derecha. Luego se regresa. Ah, no te aplasté bien, ya voy. Como los de Cometra cuando atropellan a alguien. Me sale más barato muerto. Y llega con la mamá. No, señora, ya la chupó el diablo, déjale tiro un balazo. Y es impura. Tiene otras 16. Una más, una menos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ha oído de la sobrepoblación? ¿Ha oído hablar de China? ¿La India? Bueno, en la calle y se va. Pero como aún hay gente amable y de buen corazón en el mundo, inmediatamente dos hombres le recriminan a Mr. Hyde tan abominable acto. Vaya, gracias. Gracias a Dios. Y le amenazan con que si no compensa a la familia de la niña, iban a armar un escándalo tan grande que su nombre sería odiado de un extremo a otro de Londres. Porque esta historia se basa en Londres. En Londres exactamente. ¿De dónde es Jack el Destripador? Si era de ahí, ¿no? Sí, mataba prostitutas. De hecho, Santa Claus les daba monedas. ¿Y ese güey se las quitaba o qué? No, pero era como de, ¿ya te llegó Santa? Sí, a ver, guárdame esto tantito. Era cholo, ese vato era de Catepec. Chale, solamente traía billetes. Yo quería monedas. Es Alf, regresó. En forma de fichas. Es Jack, regresó. Traía su monedero lleno de fichas de Alf. Como Mr. Hyde se dio cuenta de que no tenía otra alternativa, decidió acceder a las exigencias de sus verdugos. Le dio una compensación con una parte en efectivo y otra en cheque a los familiares de la niña. Y el cheque. Así de... sí, déjame. Mira, te firmo este cheque y... apáguese a la orden de... cómprale muletas a la niña. Claro que sí. De hecho, no le creyeron mucho que... ¿Fuera un accidente? No, que el cheque fuera cobrable. De hecho, se esperaron hasta... porque esto fue en la noche, en la madrugada. Esperaron hasta que amaneciera, que abrieran el banco. Fueron con él para que lo cobraran. Y ya que vieron que era bueno, que ya lo dejaron ir. Pues también que le manda a andarse metiendo en pedos. Pues que pues. Y bueno, a la niña le volvieron a crecer los pies. Sí, es lo bueno de cuando eres pequeño. Sí, digo, si los dientes crecen de nuevo, ¿qué impide que un brazo no vuelva a crecer? Claro. ¿Nos recuerda ese chiste de por qué la niña se cayó del columpio? Porque no tenía brazos. ¿Por qué la niña se volvió a caer del columpio? Porque la volvieron a subir. Como el otro día que llego y le digo a mi mamá, oye ma, ¿sabes cuál es el día que más le tienen miedo a los judíos? Y ella, ¿cuál? Y yo, el miércoles de ceniza. Chale. Ya bien funados. ¿Dónde me quedé? A los familiares. Es casi hasta el final del relato cuando explican que el Dr. Jekyll, a través de sus investigaciones, descubrió una fórmula que podía separar una parte de él, sacándolo al exterior y dándole una forma física. Sin embargo, esto lo mantuvo en secreto, por lo que al inicio nadie sabe que se trata de la misma persona. Se ponían unos lentes y luego se los quitaban. Más o menos. De hecho, usaba un sombrero, un bombín. Sí, usaba sombrero y un bastón. De hecho, asesinó a alguien con ese bastón. What the fuck. Pero es que sí, sí cambiaba. O sea, cuando se tomaba su fórmula, se achaparraba. Era como... ¿recuerdas ese capítulo de Piolín? Sí, que toma una fórmula malo. Y se vuelve grandote y malo y... Ajá. Solo que Dr. Jekyll se hacía chiquito. y Mr. Hyde sí se hacía más chiquito,
porque se suponía que como no era completamente él, sino una parte de él, la parte mala, todo lo malo, entonces como que se encogía un poco. O sea, estaba feo, e incluso decían que se veía más joven que Hyde, que Jekyll, pero sí se encogía un poco, estaba más chaparrón y le quedaba la ropa del otro. What the fuck? Y sí, todo eso es un libro, ¿verdad? Sí, de hecho está cortito, no sé cuántas páginas tendrá ese libro, pero está en corto, no necesitas mucho tiempo para leerlo. Es más un cuento que un libro. Y en algunas publicaciones venía con otro cuento, aunque no me acuerdo cuál era el otro cuento. Que a nadie le importa. Que a nadie le importa. Pero, no, de hecho venía con varios cuentos y uno de ellos era ese, el laberinto del fauno. Los ladrones de cadáveres. Pero el que se hizo más famoso fue o es uno de los más famosos, porque ves que la isla del tesoro también es muy famoso. Sí, aunque prefiero el planeta del tesoro. Es la misma historia casi. ¡Cállate! Está bien, Morph. En algún momento Disney nos va a comprar. A diferencia de como lo vemos en algunas películas actuales, en donde Hyde aparece como un tipo enorme, musculoso y horrible, tipo Hulk, en el cuento Hyde es un tipo bajito, de piel pálida, con una apariencia más joven que la del Dr. Jekyll, y diciendo ¡mi preciosa! Más parecido a un troglodita, según lo decía un tipo. Okay. Y su voz era ronca, susurrante y un tanto entrecortada. Entonces era muy precioso. Y se dice que siempre causaba una extraña repulsión, como si tuviera alguna deformidad a pesar de no tener ninguna. Wow. O sea, que se sentía como si estuviera chueco. Ok, era un cheto. Sí, de hecho. ¿Viste la película de Van Helsing? ¿Te acuerdas de esa? Es que al principio pelea con Hyde. ¿Ah, sí? Sí, lo anda persiguiendo en Londres y de hecho le corta un brazo. Pero Hyde sale acá grandote como Hulk. Mago. Ajá, está musculoso. Pues recuerdo la película de Van Helsing, pero nunca le puse atención, era como de... No, es que salía al principio. También en la de La Liga Extraordinaria también salía otro Jekyll. No, otro Hyde. Bueno, los dos. Pero igual el Hyde se ponía acá bien grande y mamado. Y es que siempre lo han dibujado como un monstruo, como que se agranda y sea fea. Y no, era un vato chaparrito, buen pedo. Pues buen pedo no era, porque sí le gustaba atropellar niñas y golpear gente. Y luego de hecho se iba de fiesta, nada más que no lo detallaba mucho, yo creo que porque su esposa lo regañó, ¿no? Pero sí se iba a los burdeles y se alocaba y le traba el chupe y todo eso. Y terminaba escribiendo chambeadores y casándose con su prima. Pasó, compa, tal perico. Vamos a hacer una pinche carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y ahorita toda la gente de Monterrey. Estos idiotas. Estos pinches chilangos, métanse un bolillo. Bolillo por el fundillo. Nada más triste es de que yo sí soy chilango. No. Llevo tanto tiempo aquí. En fin. A ver si haces mole. Jekyll no era ajeno a todo lo que hacía Hyde, pues conservaba pleno recuerdo de todos los desmanes que su parte maligna hacía, llegando incluso a tener que corregir algunos de los problemas causados por su otra personalidad, como la vez en que atropelló a la niña. Tenía que pagar daños, destrozos y todo eso. De hecho, incluso le abrió una cuenta a Hyde para que él mismo tuviera acceso a su propio dinero.
eran la misma persona, pero para guardar las apariencias, tenía otra casa, tenía su propia servidumbre y así. ¿De dónde sacaba dinero? Pues de Jekyll. Jekyll no era pobre. Ah, hablaba desde su privilegio. Hablas desde tu privilegio, carnal. Como tú sí tienes para cerveza, ¿no? Cómprame unos chetos, carnal. ¿Traes un 5? Si no traigo un 5 lo voy a filetear. Si no traigo un 5 me van a filetear. Toma 10, carnal. Bueno, como todo buen adicto, Jekyll creía que podía dejar de transformarse cuando él quisiera. Pero, como todo adicto, se dejó llevar por el desenfreno que le permitía experimentar la fórmula que le convertía en Hyde y que desataba sus reprimidas perversiones. Porque ella era un vato reprimido. Sí, de hecho, que sí era del closet. Más o menos. No era a reprimir su lado gay, pero sí reprimía su lado pervertido, porque el doctor como que siempre se portaba bien y era normal y un señor de su casa y que no se portaba nada mal con nadie ni le hacía daño a nadie, y el otro pues era todo lo contrario, y como el doctor reprimía esa parte que también era parte de él, entonces por eso se alocaba Hyde cuando lo soltaban. Nice. Había momentos en los que su cuerpo ya no respondía bien a la droga y tenía que ingerir dosis más fuertes para poder volver a la normalidad, poniendo en riesgo su vida, pues no estaba exento de morir de una sobredosis. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. Chales. Eso también en parte quiere decir que ya estoy viejo. Sí. Bastante viejo. La necesidad de transformarse era cada vez más grande, tanto que llegó un momento en el que ya no pudo reprimirla, y Hyde volvió a tomar el control del cuerpo. De hecho, hubo momentos en que ya así de la nada se transformaba, porque ya ni siquiera era tomarse la fórmula y transformarse, sino que haz de cuenta que estaba en la cocina, estaba haciendo su huevito con capsu, y de pronto, no mames, me transformé. Y pues ya no lo controlaba, y una vez que salía Hyde ya no podía volver, o sea, tenía que estarse tomando la fórmula. Pícale, papi. Échalo aquí. Aquí vemos si es pura. Al estar reprimido por demasiado tiempo, porque de hecho intentó mantenerse como el Dr. Jekyll por un buen rato, y sí lo estaba logrando, pero ya cuando se empezó a transformar de la nada, pues ya no podía controlar bien a Hyde. Sí, no era como que se transformara de la nada. No, pero en cuanto a sus acciones, porque como estaba encerrado, ya se alocaba más. Al estar reprimido por demasiado tiempo, Hyde descargó todo su enojo sobre un anciano que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Sin que Hyde supiera que aquel personaje era un hombre de elevada posición y altamente apreciado por la sociedad. Y ahí fue cuando le hicieron Naranja Mecánica. Pues más o menos. Bueno, también es lo que cargaron y se ponía a darle de chingadazos a los demás con su bastón, el del Naranja Mecánica. Y luego le ponían música clásica y empezó. Pues sí, este vato hizo lo mismo, pero nadie lo reformó. Lo golpeó furiosamente con su bastón hasta quitarle la vida. Esto le ocasionó muchos problemas, ya que después de aquello la policía lo buscaba y su único escondite era el cuerpo del Dr. Jekyll. Para entonces Jekyll estaba aterrado por la atrocidad cometida por Hyde y por todas las demás fechorías que estaba planeando cometer, por lo que decidió no volver a transformarse nunca jamás, como si lo pudiera controlar.
Y aunque No, logró con su mantener novia, encerrado... Ya, Kimberly, te juro que no me voy a poner pedo, ya no te voy a pegar. Yo te voy a dar dinero para que puedas Comprar alimentar a los pañales. niños. Nunca pasa. No. Amiga, date cuenta. Quiérete, princesa. Y aunque logró mantener encerrado a Hyde por algún tiempo, cada vez era más difícil contenerlo, pues Hyde tomaba la posición de su cuerpo sin siquiera tomar la fórmula. Y para hacerlo desaparecer, cada vez requería ingerir dosis más altas, poniendo en riesgo su vida. En una ocasión, la repentina transformación le causó a Jekyll un inconveniente tan enorme que no pudo resolverlo solo, y tuvo que recurrir a otro de sus amigos, el Dr. Lanyon. Pues él no podía acceder a su laboratorio, ya que sus empleados reconocerían inmediatamente a Hyde, por lo que escribió una carta a su amigo dándole instrucciones para que recogiera la fórmula en su laboratorio, y otra a su mayordomo para que le ayudara al Dr. Lanyon, mientras Hyde esperaba escondido en un hotel hasta que, protegido por la oscuridad de la noche, pudo ir a la casa de su amigo para recoger la fórmula. Oh, no manches. Lo peor de todo es que se transformó en su casa. Pero como era de noche, no lo vio ninguno de sus criados. Pero como ya lo estaba buscando la policía, entonces pues, si los criados lo veían, lo iban a acusar y lo iban a ¡Viene por el patrón! ¡Viene a matar al patrón! ¡Ay, Chihuahua! De hecho, al final eso pensaron. Spoiler. Bueno, Piloto TV. es así que frente a los ojos de el viejo Dr. Lanyon, Hyde descubre su secreto transformándose en Jekyll ante los ojos aterrorizados de su amigo. A pesar de todo, el Dr. Lanyon accede a llevarse el secreto a la tumba sin saber que moriría poco tiempo después. Es a través de su testamento que Utterson recibe una carta con la orden expresa de no abrirse hasta Navidad. Hasta que el Dr. Jekyll hubiera muerto o desaparecido. Como esos paquetes que dicen, no abrir antes de Navidad. Yo lo abriría. Yo también. ¿Quién tiene tiempo? Hay pandemia, no sabemos si vamos a llegar. No sé si estaré vivo para entonces. ¿Has visto mi obesidad? ¿Ves mi tamaño? Maldita obesidad mórbida. En fin, un tiempo después, Jekyll se transforma de manera espontánea en Hyde, pero en esta ocasión no corre con tanta suerte, pues uno de los ingredientes de su fórmula se termina y tiene que encerrarse en su habitación para evitar que sus sirvientes lo descubran y lo denuncien a la policía. Pero a pesar de todo no puede evitar levantar sospechas, pues claramente la voz que tenía era la de Hyde, y aunque las instrucciones para comprar el ingrediente faltante estaban redactados con su letra, la servidumbre conocía perfectamente la voz de su amo. Como se transformó, pues decidió encerrarse ahí en su cuarto, y es que intentó hacer un canal de Twitch, hacer un podcast famoso. Sí, siempre lo intentan, pero siempre fracasan. Estúpidos podcasts. Ya no vamos a hacer más podcasts, vamos a hacer pasteles. La chatarra. No, te digo que se encerró, y a sus criados, a su servidumbre le pasaba papelitos por debajo de la puerta. Sí, demasiada la basílica. Oye, sí, no pensé en eso, cómo le haría, porque bueno, a lo mejor la aventaba por la ventana. Eran los 1800, sí, ¿no? De hecho, no decían que por eso hacían caminar a las mujeres de cierto lado de la acera, por si alguien vaciaba su basinica, no le cayera al hombre,
¿Le cayera a ella? Ajá, no manches. que en realidad no es un gesto de cortesía, sino que era para evitar que los hombres se ensuciaran si alguien aventaba el contenido de la vacinica. Yo sabía que pasaba eso, pero en provincia, pero de que si vendías a la mujer. De que si caminas, haz de cuenta, ves que está la banqueta y el lado de donde pasan los carros. Supuestamente si la morra va del lado de donde pasan los carros, tú le estás vendiendo. Entonces cualquiera se podría parar y decirte, oye, pues ¿cuánto por tú? No mames. Sí. Chale. Sí, según eso. Qué bueno que hemos evolucionado y ahora de hecho, ya no eso se hace. pasa ahorita. Porque México. Porque Monterrey. Diablos. Sí. Entonces mandaba a su mayordomo a conseguir ese polvo blanco que necesitaba. Pero no era del bueno. Ya venía recortado con maicena. Con aspirinas. Y para colmo de la suerte de Hyde, no era posible conseguir el ingrediente, ya que resultó ser un lote defectuoso cuya impureza hacía que funcionara la fórmula, y de la cual ya no quedaba nada en ninguna parte. De hecho, ya no quedaba nada porque él la compró toda. Y se la acabó. Pero bueno, el mayordomo se llamaba Poole. Supongo que así se lee. Poole. Era Paul. Poole, el mayordomo, aunque todavía... ante toda esta incertidumbre y ante el miedo que también sentían todos sus compañeros de trabajo. Se llamaba Hoyo. ¿No era piscina? No me recuerdo, pero es que en Deadpool ves que dices, oye, el agujero de la muerte. Pues ves que hacía memes que decían el señor piscina muerta. Sí. Deadpool. El señor piscina. El señor alberca. Buenas tardes, señor alberca. ¿Me trae mi café? Acude en busca de ayuda con Mr. Utterson, quien inicialmente no le cree, pero que al final termina convencido. Ambos idean un plan para hacer atrapar una pirámide. Para... Mira, carnal, tú metes a 2 personas, les cobras 500 y de esos 500 me los das a mí, yo te doy 200. Vas a iniciar siendo piedra pómex, pero de ahí vas a ir creciendo hasta convertirte en diamante como yo. En lija. Primero eres piedra pómex, luego pasas eres grava. El nivel más alto es lija. Lija del cero, lija de agua. Chale. Pero por lo que amenazan a Hyde para que salga, pero al no obtener respuesta, echan abajo la puerta para atrapar al prófugo de la justicia. Bueno, ya sabían que estaba ahí Hyde. Cuando Utterson y Poole examinan la habitación, localizan el cadáver de quien sin ninguna duda era Hyde, que al verse atrapado opta por el suicidio, y también encuentran una carta del Dr. Jekyll en donde explica todo el misterio. Oh my God. Sí, prácticamente ese es el final. Ya nada más el abogado se va a su casa y empieza a leer la carta. Le piden que lea primero el que le dejó el otro doctor. Ya que lo lee, el doctor lo único que le explica es la parte en donde vio como Hyde se transformaba. Te decía, puto, el que lo lea. Se transformaba en Jekyll. Y en la carta que dejó Jekyll, contaba toda la historia de cómo hizo sus investigaciones y que cómo se transformaba y qué sentía cada que se transformaba. Y que si mezclas la hierba roja con la azul, que coma primero la verde. No puedes mezclar hierba roja con azul. Por eso dije que primero va la verde. Es correcto. O sea, es estúpido intentar mezclar la hierba roja con la azul. Lo intenté varias veces. Va con la pólvora B. Es estúpido. Para hacer pólvora C. Bueno, y esta fue la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
La neta está entretenida, se la recomiendo. Es pues ya un Es clásico, un chambeadoras, pero sin ser chambeadora. Pues la neta no, porque ya le borró todos los sexosos, sí, ¿no? exacto. Entonces ya no está tan chido, pero pues sigue valiendo la Ya pena. no está tan chido como si el primero lo hubieras leído. Bueno, tenía sexo, o sea, eso ya lo hacía chido. No lo creo, amigo. Es como Guerra de ¿cómo se Game llama? of Thrones. Game of Thrones, Juego de Tronos. O Viernes 13. O Viernes 13 O cualquier película de terror. eso vende. Y todavía ve los programas de hoy y todo eso, sigue vendiendo. De Acapulco Shore. Sí. Bueno, en fin, eso fue todo. Gracias por escucharnos, si es que alguien nos escuchó. Y si no, pues ya ni modo. Somos felices. Sí. Pásame el cúter.